psicológicos? Bueno, primero estamos hablando de un déficit de la autoestima, donde obviamente no existe una autovaloración equilibrada, y esto puede generar más bien a que esta misma imagen se quiebre. Como bien lo mencionaba el doctor, ante la rabia del propio cuerpo y de las propias reacciones que no son cómodos para el otro, entonces comienzo a cortar, comienzo a castigar el cuerpo, porque es más fácil curar el cuerpo que curar un alma herida. Entonces, cuando esos recuerdos, cuando esas experiencias o esas vivencias que son muy dolorosas, muy pesadas y no logran elaborarse, entonces se las guarda. Y en ese resguardo, entonces, va atormentando al sujeto. En ese tormento, entonces, como no logras elaborar, entonces logras más bien castigar al cuerpo. Es más fácil ocuparse de estas heridas, pues. Entonces, ahí es donde vamos más bien deduciendo que el autoestima, autoimagen y autoconcepto están siendo más bien dañados en el sujeto, pero es a partir más bien de lo que se tiene que hacer la lectura psicológica. La lectura tiene que ir desde la propia percepción del sujeto que tiene hacia sí mismo con relación a la sociedad. Esa depresión que experimenta esta persona, ¿cuánto puede afectar a su entorno, a sus amigos, a su familia? ¿Puede repercutir en su entorno? Por supuesto, porque también hay que hablar desde el otro lado, porque tenemos que ver que no solamente, que también lo mencionó el doctor, que no solamente son las características genéticas que nos genera la depresión, sino que tenemos que ver cuál es nuestro contexto familiar, cuál es nuestro contexto escolar, nuestro contexto de trabajo, amigos, etcétera, ¿no? Y de esta manera, cómo estos contextos nos afectan más bien a la personalidad. ¿Estamos en función más bien de satisfacer a los demás o estamos más bien en función de equilibrar el sistema? Entonces, cuando nos comportamos en función de satisfacer al otro, entonces dejamos de ser nosotros mismos. Y ahí es donde más bien se generan los quiebres emocionales. Muy bien, licenciado. Doctor, hablábamos de la depresión infantil. ¿La depresión infantil puede llegar a ser más peligrosa que la depresión en los adultos, por ejemplo? Claro, porque, bueno, ahora ya digamos, el conocimiento no es como antes, ¿no? A través de los medios de todo lo que es mediático, todas las personas pueden informarse y saber para ayudarse. Entonces, evidentemente antes se pensaba que los niños no se deprimían, a los adolescentes menos, pero ahora sí, evidentemente, hay depresiones que se manifiestan en los niños y se tienen que manifestar, porque si no, ¿cómo va a salir una emoción catalogada de negativa afuera? ¿No? A veces eso no puede ser posible, necesariamente se tiene que manifestar, y los niños se manifiestan de diferentes formas, desde el descontrol esfinteriano hasta la agresividad, pasando por un bajo rendimiento escolar, si es niño, por ejemplo, y adolescente, obviamente, la situación cambia, porque aparte está involucrada la personalidad, la conducta, que puede irse proyectando en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias psicoactivas, y que ser, por ejemplo, al tener bajo autoestima, la persona es fácilmente sugestionable por personalidades más fuertes o por grupos o por pandillas. Entonces, evidentemente, ahí la adolescente tiene que ganarse un puesto en el grupo, y al quererse ganar un puesto en el grupo puede hacer cosas ilegales o puede hacer cosas que están contra la norma. Qué difícil de poder identificar todas las consecuencias que puede generar la depresión, ¿no? Me parece muy difícil incluso para los familiares, pero ¿cuáles son las principales características que pueden determinar, que pueden ayudar a los familiares para identificar a un familiar, a un ser cercano que sufre de depresión? ¿Y cómo se debe actuar cuando nos damos cuenta o cuando sospechamos de que nuestro familiar o amigo
tiene depresión, sufre de depresión? Bueno, también tenemos que empezar a determinar las edades. Muy bien, también lo dijo el doctor, de que las depresiones son diferenciadas en las edades, ¿no? En los niños está ligado más bien a enuresis, encopresis, e inclusive también estas explosiones de emoción rompiendo los focos, los vasos, etcétera, ¿no? Entonces son muy traviesos. En los jóvenes, por otro lado, viene a ser más bien, habían catalogado más bien a los jóvenes como el sujeto que es sumamente apagado, que no quiere hablar, que es apático inclusive, pero eso no es del todo real. Existen episodios de esa manera, pero por el otro lado también los jóvenes se van manifestando también con rabia, con dolor, ¿no? Entonces no quieren hacer absolutamente nada. Si eran más bien muy comunicativos, entonces de repente más bien comienzan a guardar silencio, porque también se encuentran en una etapa de transición entre la niñez y la adultez, donde les genera mucha crisis a niveles personales, donde ya no puedes jugar como un niño, pero tampoco tienes el permiso de comportarte como un adulto. Entonces en ese proceso de transición es más bien también la rabia hacia los padres, porque cuando somos niños necesitamos de nuestros padres, pero cuando estamos en la juventud necesitamos desembarazarnos ya también de nuestros padres y buscar el grupo etario, la aceptación de este grupo etario. Cuando este grupo más bien no nos acepta, entonces más bien genera mucho dolor en el joven, y esos dolores más bien repercuten en en el mutismo, porque prefieren guardar silencio, cambio en el estilo de vestir, porque prefieren pasar desapercibidos. Silencio, ¿no? Hay muchos que incluso se encierran en la habitación, pueden encerrarse durante días. Es considerada la cuarta causa de incapacidad en el mundo. La depresión puede llegar a incapacitar a una persona que deje sus actividades. Exacto, pero tampoco no hay que encapsular a la depresión como el estado incapacitante, ¿no? Sino de que también esta depresión en los jóvenes hace más bien de que los jóvenes sean muy explosivos, ¿no? Entonces estén constantemente a la defensiva. Entonces, toma agüita, te he dicho que no quiero. Entonces, esas explosiones, esas rabietas que tienen, entonces es una llamada de atención hacia un estado o hacia un episodio de depresión. Y en los adultos, obviamente, es más fácil de identificarlos, puesto que los adultos ya son más conscientes más bien de sus emociones y de lo que sienten. Por lo tanto, te pueden decir, sí, me siento muy triste, me siento muy mal, o me siento muy fatigado, no sé qué es lo que ha pasado. Y ahí es donde también se suele confundir también con la neurastenia, ¿no? Que es muy común. La neurastenia es una baja de energía, pero eso es más una causa neuronal, no es una causa social, ni familiar, ni nada por el estilo, ¿no? Es una causa neuronal. Entonces es una fatiga la que genera. Pero aquí más bien te sientes muy desganado, no sientes más bien hacer las cosas, las tienes que hacer por cumplirlas, te despreocupa más bien tu forma de vestir, tu forma de expresarte, te despreocupa más bien si vas a ir bien peinado o no. Entonces, esas son las características más bien que tenemos que ir observando en nuestro entorno, cómo el sujeto se va descuidando desde un principio, ¿no? Para que ya sea un llamado de atención hacia una intervención y posiblemente ya para...